El tema a tocar es el déficit docente y la crisis de las pedagogías. El Colegio de Profesores está pidiendo medidas por precisamente estos temas. Ya estamos con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está, Julio César? Un gusto de saludarlo, muy bien. Bien, un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, preocupante el déficit de docentes. Primero el diagnóstico, el contexto. ¿Por qué cree que hemos llegado a esto? Sí, efectivamente, muy preocupante la situación que ocurre con la falta de profesores y profesoras. Los diversos estudios que se han hecho dan cuenta que ya es una problemática hoy día, no solamente de aquí a 3, 4, 5 años. También hoy día es un problema serio. Tenemos comunas en distintos lugares de Chile donde no hay profesores para reemplazo, por ejemplo. Un colega se enferma y en toda la comuna no hay un docente donde poder encontrarlo para que pueda tomar las horas de reemplazo. Eso ya ocurre hoy día. Y por supuesto que los diagnósticos dan cuenta de que son diversas las situaciones por las cuales hemos llegado a esta situación. Conocido por todos son, por cierto, las condiciones en las cuales se ejerce la docencia en Chile desde hace mucho tiempo, no solo desde ahora, y que por supuesto ha significado que haya cada vez menos interesados en estudiar pedagogía. Y no tiene que ver solo con el sueldo, Julio César, que por supuesto es un tema endémico del sistema educativo chileno. Sabemos que quien asume y estudia pedagogía no va a ser millonario en el futuro. Pero lamentablemente esto se ha visto perjudicado también por las condiciones en las cuales hoy día se trabaja como profesor, por el agobio laboral, por lo que significa la tremenda labor que se realiza, que muchas veces no es considerada, ni validada, ni reconocida, y porque cada vez se es más difícil ser docente, en donde el profesor asume muchas otras funciones, no solamente las que a uno le enseñan en la universidad, sino que además de docentes, somos psicólogos, tenemos que ser también médicos, tenemos que apoyar en muchas otras funciones y labores a nuestros estudiantes porque la familia no cumple la labor que antes cumplía o porque lisa y llanamente la sociedad hoy día ha dejado a los niños y adolescentes en condiciones muy complejas que las asume el profesor. Y todo ello lleva, lamentablemente, reitero, dadas las condiciones en las cuales se trabaja, a que no exista mucha voluntad o mucha disposición por ser docente y se priorizan otras profesiones. ¿Usted cree que hay poco incentivo para estudiar las pedagogías ya desde el inicio? Sí, por cierto, hay poco incentivo para ya estudiar pedagogía, por lo que significa, no olvidemos que muchos de los jóvenes ya ven, cuando están viendo qué es lo que quieren ellos estudiar, ya logran percibir la vida que lleva el profesor, las situaciones que tiene que enfrentar, los problemas de violencia que se dan al interior de los espacios escolares, los pocos o nulos tiempos que tienen los docentes, andamos corriendo todo el año en función de cumplir con el programa, de cumplir con los papeles, de la burocracia que tiene la labor y de darnos cuenta de que muchas veces, además, cada vez hay un mayor maltrato, particularmente de parte de la comunidad, muchas veces de parte del entorno, y todo ello ya el muchacho lo observa, lo ve cuando está en tercero, en cuarto medio. Entonces, eso indudablemente que afecta. Y reitero, eso en conjunto con lo que significa hoy día la situación de violencia que se vive como sociedad, que muchas veces el estrés en el cual se enfrenta y se asume la labor docente es una cuestión que se percibe a diario. Y eso ya lo ven nuestros muchachos, repito, cuando están en tercero o cuarto medio, y que los lleva muchas veces a decir, no quiero ser maestro. ¿Y cómo encontrar soluciones que sean también rápidas, Carlos? Porque yo creo que este es un problema que estamos trabajando ya desde muy encima como sociedad, como país, ¿no es cierto? Entonces se necesitan medidas efectivas, rápidas. Yo sé que hay cosas que hay que trabajar a mediano plazo, a largo plazo, pero en lo inmediato. Bueno, en lo inmediato nos parece, y es un poco lo que hemos venido conversando con el Ministerio desde hace ya bastante tiempo, primero la necesidad de generar políticas a nivel nacional que permitan verdaderamente mejorar lo que es hoy día la condición laboral del docente. También, indudablemente, es fundamental una campaña de valoración y de reconocimiento a lo que significa la labor docente, particularmente en una sociedad como la nuestra, que tiene tantas carencias,
y que muchas veces es el maestro, es el docente, el que asume labores fundamentales en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes que educa. Y por tanto, se requiere también una campaña de valoración, de reconocimiento. No olvidemos que hasta hace poco tiempo atrás, y particularmente en tiempos de pandemia, el docente primero tuvo que llevar adelante toda la labor sin prácticamente ningún apoyo de parte del Estado chileno o de los sostenedores, pero además con un permanente afán de parte de muchas autoridades que verdaderamente ninguneaban al docente, que salían con expresiones tratándolos de lo peor, de que eran flojos, de que no tenían ninguna valoración de lo que hacían, etcétera. Y eso no es verdad. Entonces también nos parece que debe de haber aquí un cuidado y un respeto que indudablemente ponga a la profesión docente en lo que siempre ha estado y siempre ha sido. Y de eso, lamentablemente, algunas autoridades en los últimos tiempos, en los últimos años, no lo han hecho. Entonces nos parece que aquí el respeto, la valoración respecto de la educación como sociedad, como pilar fundamental de desarrollo para cualquier sociedad, es un tema que también se tiene que trabajar desde el Estado. Y eso lamentablemente no se ha dado en el último tiempo. También de esa forma dignificamos, creo, y valoramos lo que significa el ejercicio de la profesión docente y nos va a permitir también que, si es que efectivamente se da una lógica de valoración, de reconocimiento, de demostrar de que es importante para cualquier sociedad la labor que cumplen las y los profesores sin ser permanentemente estando hostigados o ninguneados, va a significar también una valoración mayor de parte de los jóvenes respecto de la profesión. ¿Cómo se va después encontrando razones de todo esto con los bajos sueldos, con los excesivos horarios, con esto de llevarse pega para la casa, con el poco reconocimiento? ¿Cómo va después haciendo match precisamente con esta merma en profesores, o que muchos profesores no quieran ser profesores? Me he encontrado con situaciones muy tristes, yo creo que finalmente esa es la palabra, como profesores haciendo Uber, haciendo Didi, y diciendo, no, sabes que lamentablemente me va mejor haciendo Didi y trabajo un poco más de horas, pero tengo mejor calidad de vida en mi casa porque no me llevo pruebas ni trabajo para la casa, y tengo un 40, 30, 50% más de sueldo. Entonces, chuta, uno le hace eso, lo remueve, porque le dice, ser profesor acá le sale más conveniente manejar una aplicación que ser profesor. Exactamente. Y eso, la única forma, Julio César, que eso se pueda enmendar, mejorar, indudablemente que está en la línea de generar políticas públicas desde el Estado para poder normar situaciones que hoy día, después de tantos años, ha costado mucho poder normar. La práctica del trabajo para la casa que tú señalas, que es muy particular respecto de la labor del docente, es una práctica que ha costado años y años que se dicten y que se generen políticas que vayan en la realidad y en la condición de evitar de que eso ocurra. Y todavía hoy día, después de, repito, de muchos años, todavía no se da. También es grave, muy grave, lo que hoy día uno observa, y todos los estudios dan cuenta, de que los profesores al cuarto, al quinto año abandonan la profesión. Es decir, todo lo que significa para un Estado, para un país, tener, cierto, que educar a los jóvenes en las universidades para que sean profesores 4 o 5 años, para que muchos de ellos, y los estudios que se han hecho dan cuenta de que más del 10-15% al cuarto año abandonan la profesión, nos está diciendo algo. Y eso significa, repito, políticas claras de parte del Estado de Chile, de parte del Poder Legislativo, que vayan en la lógica de fortalecer y de apoyar la labor docente. El tema del estrés, hoy día todo el mundo sabe, y también los estudios lo señalan, que tanto los choferes de micro como los profesores somos los trabajadores más estresados, somos los que tienen un mayor nivel de estrés. La cantidad de licencias médicas y los problemas serios que se tienen por parte de los docentes es también una situación muy recurrente. Entonces, la única forma de avanzar en cambios importantes respecto de esto es generando políticas que desde el Estado y desde el Parlamento vayan en la lógica de dignificar la profesión docente,
vayan en la lógica de mejorar las condiciones en las cuales se ejerce nuestra profesión y que se generen verdaderamente políticas de apoyo a la labor docente y no políticas que lo único que hacen, cuando uno ve que se implementan muchas veces o se plantean, van en la lógica de estresar más, de generar más trabajo inútil que no tiene ningún sentido y de no permitir que el profesor tenga los espacios, los tiempos para ejercer su profesión. Bueno, Carlos, ¿cuál es el llamado que hace usted a la autoridad entonces hoy día al gobierno? Bueno, el llamado que nosotros hacemos a la autoridad, tanto al gobierno como también al Poder Legislativo, yo creo que es muy importante, Julio César, centrarlo allí, porque muchas veces hemos tenido algunas posibilidades de llegar a acuerdos con los gobiernos respectivos, pero no tenemos los ecos necesarios a veces en el Poder Legislativo. Es fundamentalmente a generar posibilidades para que la labor docente en Chile se pueda desarrollar de una forma distinta y no como ocurre hoy día. Y eso significa generar políticas de apoyo a las comunidades educativas. Aquí la única posibilidad de poder avanzar como país, como sociedad, es tener verdaderamente a los docentes y a las comunidades educativas trabajando con las condiciones que verdaderamente se merecen, porque eso va a repercutir indudablemente también en la calidad del servicio que se entrega. Entonces, hoy día tenemos desde la infraestructura, muchas veces, establecimientos educacionales que no reúnen las mínimas condiciones, ni para los estudiantes, ni para los docentes, ni para los trabajadores, pero también desde las políticas públicas que se generan. Y ello nos parece que es fundamental dar apoyo a los establecimientos educacionales, generar políticas que vayan en la línea de mejorar las condiciones en las cuales hoy día trabajan las y los profesores, dar los tiempos para que verdaderamente en esos tiempos los profesores puedan cumplir y entender que aquí no es teniendo profesores agobiados, estresados, cansados, enfermos, como vamos a mejorar la educación chilena, sino que muy por el contrario. Y todo esto bien comparada da cuenta. Bueno, se nos va la señal, pero creo que la idea está bien concreta. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, conversando acá en la radio Bio Bio, déficit de profesores. La verdad es que es un panorama complejo, difícil. La educación en nuestro país está al debe y es necesario que vamos nosotros como país, independiente de la vereda política que esté la gente, de ir solucionando estos problemas que se van a hacer más agudos en el tiempo. Carlos, como para despedirnos. Sí, muchas gracias, Julio César, por la posibilidad de plantear esto. Muy breve, comentaba antes que se cortara que los países exitosos en educación han demostrado que son aquellos países que cuidan a los profesores, que le entregan las condiciones a las comunidades escolares, no los países que están permanentemente hostigando a los profesores, generando más enfermedades, generando más estrés, generando muchas veces condiciones que no son las que corresponden para ejercer la profesión docente. Así es que gracias, Julio César, y creo que estamos llamados este año a generar cambios importantes, políticas profundas que vayan en apoyo a la labor de las comunidades educativas y de todos quienes trabajan allí en las escuelas, liceos y jardines infantiles de nuestro país. Muchas gracias, le enviamos un abrazo. Gracias. Igualmente, un abrazo, Julio César, que esté muy bien.